dirigir en este punto con la ayuda de Dios. Buenas noches, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Qué gusto poder saludarles, hermanos. Feliz sábado para todos, por cierto. Hoy no voy a usar la presentación, les agradezco mucho. Vamos a tocar un tema que no lo tengo en presentación, pero siempre lo tengo en acordeón. Así que no pasa nada. Hoy vamos a utilizar un poquito más la Biblia, hermanos. Ojalá que las hayan traído o por lo menos que la tengan descargada en los santos dispositivos para poder compartir esto. ¿Será que me pueden dar un poquito más de volumen al micrófono? Pues siento un poquito bajo. ¿Ya? ¿Me escuchan, hermanos? ¿Sí? Ok. Pues, hermanos, ha sido de mucha bendición la participación de esta semana. Ha sido una semana donde considero que Dios nos ha puesto a pensar mucho acerca del tema de la familia. Hermanos, nos estamos acercando cada día más a ese momento donde las cosas están aproximándose a una culminación. Ya los tiempos son muy críticos, ya los tiempos son muy complicados los que estamos viviendo actualmente en varios aspectos, pero específicamente y referentemente a la familia, la situación ya es bastante crítica. Justo antes de llegar aquí con ustedes, estaba yo leyendo una noticia que me hicieron llegar, donde pues en algunos medios locales de Cuautla se estaba celebrando, se estaba reconociendo que en uno de los registros civiles de Cuautla pues se había celebrado, si no estoy equivocado, el día de hoy, la unión matrimonial de dos personas del mismo sexo. Y aunque eso, hermanos, ya está totalmente bombardeado por donde quiera, está muy publicitado, justo cuando leí esta noticia me ponía a pensar todavía más del tema que quiero compartir con ustedes en esta noche y cómo es que este asunto está involucrado también en algunas de las cosas que el Señor Jesús mencionó dentro de su palabra, hermanos. Una de las esperanzas que nosotros como cristianos tenemos muy presentes es que Cristo Jesús va a regresar por segunda vez y finalmente va a poner solución a todas estas cosas, pero no es para todos. Y no es porque Cristo no quisiera que no fuera para todos, sino porque no todos van a querer eso que Jesús está ofreciendo hasta este momento, ¿no? Me ponía a pensar acerca de las dos resurrecciones, hermano Inés. La primera resurrección, donde serán los redimidos, que serán arrebatados juntamente con los que estén vivos y serán llevados por 1000 años. Pero habrá una segunda resurrección de los seres humanos, donde tristemente será para condenación y para muerte eterna.
Y entonces, hermanos, en Mateo 24, del 1 al 3, los discípulos le preguntaban algo importante a Jesús, porque recuerden que Jesús había mencionado acerca de su regreso, de donde él había venido, pero también de su regreso por segunda vez a la tierra. Entonces, en ese momento, hermana Paz, los discípulos sintieron cierta incertidumbre, tal vez un cierto temor, y surgió una pregunta interesante. Y Jesús les mencionaba algunas cosas, y quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 24, si son tan amables. Hoy no se preocupen por la presentación porque no voy a utilizar. Vamos a la Biblia, si son tan amables, hermanos. Y los discípulos preguntaron esto, hermanos. Y en el versículo 3, después de la mitad del párrafo, ellos le dijeron lo siguiente a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y podemos mencionar algunas de ellas, hermanos. Por ejemplo, una de las primeras cosas que Jesús mencionó se encuentra en el versículo 4 de ese mismo capítulo. Y Jesús, al recibir la pregunta, inmediatamente contestó y dijo: hermanos, mirad qué cosa, que nadie os engañe. Pero si usted me acompaña a Daniel capítulo 12, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12, después de Ezequiel, si alguien me ayuda con el ventilador, se lo voy a agradecer muchísimo porque estoy sufriendo un poquito de mi garganta. Si fueran tan amables, hermanos, solo por hoy, como dicen los alcohólicos anónimos, solo por hoy, se los voy a agradecer muchísimo porque siento que se me va a acabar la garganta antes de terminar con ustedes. Miren lo que dice Daniel 12:4, hermanos. Cristo dijo en Mateo 24:4: mirad qué cosa, que nadie os engañe. Es la base de toda advertencia, hermanos. Primero que nada es observar y estar pendientes, estar alertas de que nadie nos pueda engañar. Pero dice Daniel capítulo 12, versículo 4: pero tú, Daniel, ¿qué cosa? Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia. Cuando habla Daniel 12:4, hermanos, de un aumento de ciencia, está hablando de un aumento de conocimiento. Pero si vamos un poquito más allá, no está hablando Daniel específicamente de un conocimiento estrictamente, vamos a decirlo así, no se está refiriendo a la parte donde los avances en la medicina iban a ser más, el avance en la tecnología iba a ser más. No. Si usted se da cuenta del contexto en este versículo, se está hablando de un tema acerca de la profecía. Y dice la Biblia en este versículo específicamente que muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué cosa? Si vamos un poquito más allá, hermanos, el versículo está haciendo referencia que ante el aumento de conocimiento de la palabra de Dios, la gente correría de aquí, pero desde el punto de vista, señora Teresa, de la confusión. Hay una pregunta que a través del tiempo se ha hecho y que la Biblia, por supuesto, contesta. Y hay gente que dice: bueno, entre tantas religiones o denominaciones o sectas o grupos creyentes, ¿cuál de todos ellos será el verdadero? Hay gente que incluso llega a comentar y a decir, y dicen lo siguiente: ¿qué importa en lo que tú creas? Lo importante es que tú creas en Dios. Es decir, hermanos, ante una predicación tan diversa, ante un mensaje
tan distorsionado desde diferentes puntos, se crea una confusión ante tanto conocimiento, por así decirlo, como lo está hablando Daniel 12:4. ¿Eso qué provoca, hermanos? Cuando hay una confusión, que nosotros vamos de un lado al otro, porque en realidad no sabemos en dónde está qué cosa, la verdad. Y es curioso que Cristo le dijera a sus discípulos, como primer consejo y recomendación, miren qué cosa, que nadie os engañe. Pero hermanos, ese no es el punto central del mensaje de esta noche. Cristo, hermanos, mencionó algunas cosas aparte de eso, que tienen que ver específicamente, y le voy a pedir que regresemos a Mateo capítulo 24, para que sigamos retomando lo que estamos comentando ahora, y mire lo que vamos a encontrar a continuación. Además de la advertencia, hermanos, que Jesús hace de que tengan cuidado, tengamos cuidado para que no seamos engañados, Él menciona una serie de acontecimientos y de cosas que van a provocar que haya confusión en la gente, por supuesto, que desafortunadamente incluso nos extraviemos, pero que al final del día, hermanos, al final del día, todo esto será parte del escenario final o del preámbulo antes de que Cristo venga por segunda vez a esta tierra y finalmente sea la definitiva, hermanos. Dice Mateo 24, versículo 11, hermanos: y muchos falsos profetas se levantarán, ¿y qué cosa? Y engañarán a muchos. Es decir, habrá gente que se autoproclame como un profeta, que incluso pueda hablar como un profeta, pero dice el Señor Jesucristo, hermanos, que al final del día, aunque muchos se levanten, ellos lo único que buscan es engañar a muchas personas. Ahora bien, si usted me acompaña a Mateo 24, pero ahora del versículo 23 al 26, vamos a encontrar lo siguiente, hermanos. Pretendo no hacer tan largo el mensaje de esta noche. Dice lo siguiente: entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, ¿qué cosa? No lo creáis, porque se levantarán, ¿ahora qué? Unidos con falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a quienes, hermanos, a los escogidos. Es decir, que nadie puede decir que está libre de ser engañado por parte de las artimañas de quién, de Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Eso, por eso ha hecho una iglesia muy grande, amigo Tomás, a la iglesia pentecostés. Yo aprecio a los pentecosteses, tengo amigos pentecosteses, buenos amigos de esa denominación, pero ellos en sus noches de gloria, como algunos le llaman, o noches de milagros, dicen hacer prodigios y milagros donde las personas son sanas en el instante. Y no dudo, y claro que no desacredito que Jesús pueda hacer un milagro en el instante como lo hacía en sus tiempos cuando Él estuvo en la tierra. Sin embargo, no siempre va a ser así, y no siempre, hermanos, Jesús actúa de esa manera. Pero me llama la atención que el versículo dice que los cristos falsos, como los falsos profetas, engañarán a muchos, pero aún si fuese posible, ¿a quiénes, hermanos? A los escogidos. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, nadie puede decir que tiene el conocimiento suficiente como para decir, no puedo ser engañado. O difícilmente, amigo, voy a ser engañado. Nadie puede tener esa seguridad, hermanos, y creo que sería demasiado soberbio. Y por eso el apóstol Pablo decía, es que no pretendo, ¿qué cosa? Ya haberlo alcanzado, sino que dejo todo atrás. Aunque parece que ya avancé, dice él, dejo todo atrás y prosigo ¿a dónde?
a la meta. Ahora, hermanos, en Mateo capítulo 24, versículo 6, si regresamos ahí, Cristo dice otra cosa importante. Y oiréis, perdón, ¿de qué cosa? Y rumores, mirad qué cosa, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto, y quiero resaltar, pero aún, hermanos, no es el fin. Es decir, hermana Delia, está yendo, ¿verdad? Hermana, disculpen, siempre ando perdido. Miren, hermanas, Delia y Berta, ya que les menciono las dos. A pesar de estas señales y acontecimientos, Cristo resaltó y dijo, pero aún qué cosa, no es. Me llama la atención, por ejemplo, hermanos, que cuando vino la pandemia, a mí me gustaba la pandemia porque tenía la oportunidad de ver muchos cultos virtuales. No me gustaba un predicador y le pasaba al otro. Ya me quedaba con eso. Pero miren, hermanos, cuando vino la pandemia, yo recuerdo que un amigo de la iglesia, que hoy pertenece a un grupo, pues como comúnmente se le dice, un grupo disidente, ¿no? Antes de que llegara la pandemia, hermana Delia, él ya tenía pensado hacer un grupo, y ese grupo llevárselos a vivir al campo. Y en ese trabajo que él estaba realizando junto con otra hermana, ellos me estaban invitando a mí y me estaban insistiendo mucho de que yo fuera con ellos. Curiosamente, llega la pandemia y ellos, si ya tenían esa idea, casi que la estaban confirmando ya. Donde estaban asegurando que la pandemia era casi como el punto final para que Cristo, ¿qué cosa, hermanos? Y todavía, Joab, ¿verdad? ¿Por qué iba a decir José? No sé por qué. Mira, Joab. Y todavía en esos días, cuando estaba apenas introduciendo la pandemia, empezó a tener mucha actividad del volcán. Lo recuerdo perfectamente. Y hermana, todavía más, ellos aseguraban con mucha firmeza que Cristo, ¿qué cosa, hermanos? Y que ya era momento de dejarlo absolutamente todo. Ya pasó la pandemia, ya estamos en el 2025 y Cristo, ¿sí me explico? Cristo dice, parece que va a ser el fin, pero aún, ¿qué cosa, hermanos? Ahora, quiero aclarar algo. El hecho de que a lo mejor falten todavía cosas por suceder, eso no quiere decir, hermanos, que tengamos que estar durmiendo en los laureles, perdiendo el tiempo en otras cosas, cuando debemos estar preparados todos los días para esperar a Cristo. ¿Por qué? Porque, señora Teresa, no solo la cuestión de esperar a que Cristo venga. Yo puedo morir esta noche, hermanos, y para mí el tiempo ya se terminó. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, miren lo que sigue diciendo, hermanos. Si me acompañan, por favor, a un texto más, porque no estoy llegando al punto central. Ya sé que usted va a decir que tiene que ver esto con las familias. No se estrese, yo vengo tranquilo. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 8, hermanos. Dice lo siguiente: y todo esto será principio de qué cosa. Es decir, hermanos, no es ni siquiera el momento más agudo del escenario final antes de que Cristo venga. ¿Sí me estoy explicando? Pero dice ahora Mateo capítulo 24, versículo 37, hermanos. Mire lo que dice Cristo aquí. Y ya hemos tocado algunos puntos importantes, hermanos. Pero quiero mencionar esto, quiero resaltar esta parte que dice Cristo también dentro de Mateo 24. Mas como en los días de ¿quién? Así será la venida
del Hijo del Hombre. Y ahora sí, hermanos, puedo entrar en materia un poquito más allá. Y hablemos, hermanos, de algo importante. La pregunta es, seguramente muchos de ustedes la saben, ¿cómo eran los tiempos de Noé? Por supuesto, antes del diluvio. Si usted me acompaña a Mateo 24, ahí mismo, en los versículos 38 y 39, Cristo mismo termina por completar la idea que está mencionando en un versículo anterior, o en unos versículos anteriores. Y dice, en un versículo anterior, perdón, dice lo siguiente: porque como en los días antes del diluvio, estaban, ¿qué, hermanos? Comiendo y bebiendo, casándose y dando, hasta el día en que Noé entró en ¿dónde? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiero resaltar algunas cosas importantes, hermanos. Dice el Señor Jesucristo, como lo menciona mismo Génesis, y ahorita vamos a ir para allá, que los antediluvianos, hermana Berta, ahora sí no me equivoqué, los antediluvianos vivían en una situación como si nunca fuera a ocurrir el diluvio. ¿Sí me estoy explicando? Dice lo siguiente, hermanos. ¿Estaban comiendo en qué cosa? La Organización Mundial de la Salud, cuando fue la pandemia, dijo algo que nosotros como adventistas sabemos, que las personas en mayor riesgo de morir eran las personas que no tienen una buena. Y la Organización Mundial de la Salud dijo, más allá de cualquier otro método, lo que les puede salvar a ustedes son sus hábitos, ¿no? Es curioso que antes de la destrucción, hermana Delia, la gente estaba comiendo y qué cosa, y bebiendo, como un sinónimo que se traduce en enfermedades o problemas de la salud, ¿no? Pero luego dice algo más importante. Dice, aparte de que comían y bebían, hermanos, se casaban y se daban. Es decir, hermanos, el matrimonio se había vuelto una cosa ligera para los antediluvianos. ¿Sí me estoy explicando? Hermana, recuérdame su nombre, la que está de ella mayor. Nancy. Hermana Nancy. Así tuve una jefa. Era muy regañona ahí. La verdad es que sí, me tocó. Pero con ella aprendí muchas cosas. Hermana Nancy, mire que la vida para los antediluvianos se había vuelto muy afanada, muy ligera, pero al mismo tiempo muy placentera, hermanos. Es curioso, amiga Teresa, que dice que antes de la destrucción se casaban y se daban ¿en qué cosa? Hermana Berta, hace unos años atrás, la legislación familiar, hablando solo de Morelos, dejemos México como tal, hablando de nuestro estado, establecía más de 5 causas o razones para que una persona solicitara el divorcio y se le pudiera conceder. Era un problema para la gente que se quería divorciar, por supuesto, en ese entonces. Para la gente que se quería divorciar en aquel momento, hermanos, en aquellos tiempos, bajo esta legislación o estas normas, era complicadísimo y era un martirio. Se dice, a mí no me tocó esos tiempos, pero dicen algunos abogados de antaño que hubo divorcios incluso de 10 años, juicios de 10 años, porque nunca terminaba por comprobar las razones
para solicitar un divorcio. Y yo un día me puse a investigar, hermanos, ya siendo un estudiante, y yo dije, ¿por qué será que antes había tantas causas para solicitar un divorcio y por qué era tan complicado para las personas querer divorciarse? ¿Saben por qué, hermanos? Porque al menos los legisladores, la autoridad, el gobierno de aquel entonces, ¿qué creen? Buscaba preservar lo más que se pudiera la unión familiar. Es decir, hermana, dígame usted su nombre. ¿Cómo? Teodomira, nunca he escuchado ese nombre. La verdad. Pero mire, hermana, le voy a decir hermana nada más porque soy disléxico y con esos nombres traigo un problema serio yo. Por eso digo otras palabras por otras porque soy disléxico, la verdad, tengo ese problema. Pero mire, hermana, investigando, y como les decía hace un momento, el Estado mismo, o sea que se traduce en gobierno, pues, buscaba salvaguardar, proteger la unión familiar lo más que se pudiera. ¿Sabe por qué, hermana? Porque cuando hay un divorcio, no solo se descompone o se destruye o se divide la pareja. ¿Quién crees que termina también muy afectado? Los hijos. Por eso es que ellos, el Estado, buscaba salvaguardar mucho esta parte y promovían mucho el matrimonio y la protección del mismo porque cuidaban a la familia. Hoy en día, no le voy a decir que es un día para otro, pero a diferencia, hermano, de aquellos procesos, hoy en día solicitar un divorcio es mucho más fácil de lo que usted se puede imaginar. ¿Sí me estoy explicando? Hermanos, es curioso que los antediluvianos vivían en una situación donde se casaban y se daban en qué cosa. Yo creo que es como hoy en día, ¿no? Me caso hoy, si no me gustas, si no me agradas, pasado mañana puedo estar solicitando el divorcio, ¿cierto o no? Es decir, ya no había un compromiso con la unión familiar y se fue desfigurando lo que Dios había establecido como un acto sagrado y como uno de los dos pilares o fundamentos de la creación de este mundo, que es el sábado, día que hoy estamos empezando a guardar, y es también la familia. ¿Se da cuenta de esto? Pero miren, hermanos, acompáñenme por favor a Génesis. Vamos al primer libro de la Biblia, si son tan amables. Génesis capítulo 6, por favor. Y miren lo que dice. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Señor, hermanos, menciona dos cosas: que la maldad de los hombres ya era muchísima y que todo lo que ellos pensaban en ese momento solamente era para hacer cosas malas o indebidas. Esto lo voy a asociar con el tema de mañana a mediodía, no se lo olvide. Esto que estoy hablando hoy lo voy a asociar con el último tema que voy a compartir mañana. Pero dice aquí el Señor, antes del diluvio, antes de la inundación, el Señor tuvo que poner un límite porque todo se estaba desbordando. Qué curioso es. ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Cómo? Sarey. Puro nombre extraño. Mira, Sarey. Dios menciona en su palabra esta parte y me llama la atención que cuando usted lee la Biblia, de ese preámbulo, de esos últimos escenarios que se van a presentar antes de que Cristo venga, son de maldad pura. ¿Sí me estoy explicando? ¿No se le hace curioso que lo que está diciendo aquí en la Biblia
se relaciona un poco con lo que estamos viviendo hoy en día. Recientemente fui a hacer una diligencia con una actuaria. Fuimos a una comunidad que está un poquito retirada y que es un poquito conflictiva la zona. Y mientras yo iba con ella en el carro, ella no conocía ahí porque ella es de otro municipio del estado y es la primera vez que estaba por estos rumbos, por así decirlo. Así que me decía, muy platicadora, le digo yo. Así que el viaje fue ameno y cuando estábamos entrando a la colonia, ella me decía, nunca me habían traído a este lugar a hacer una diligencia, íbamos a notificar a una persona de una situación legal. Y yo le compartía, le digo, pues yo aquí tengo algunos conocidos, incluso unos familiares, y sé que la zona es conflictiva. Y ella me decía algo que me llamó la atención, hermano. Me decía, fíjese, licenciado, que la otra vez yo platicaba con mi papá y su papá le decía esto a ella. Le decía, yo creo que en algún momento todo se va a calmar, todo lo que nos está pasando como Estado. Y ella, al menos no me dijo que era cristiana o religiosa, Sarey, ¿verdad? Pero ella le contestó a su papá, papá, no creo que las cosas vayan a mejorar, yo siento que cada día van a ir empeorando más. No sé, hermano, si lea la Biblia a ella. Supongamos que no. ¿Cómo es posible que la gente que no conoce a Cristo se está percatando de ciertas cosas y muchos de nosotros no lo estamos haciendo? Pero mire, hermana, mire, vamos a, por favor, acompáñenme ahí mismo en Génesis. Solo denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Perdónenme. Acompáñenme a Lucas. Disculpe usted. En Lucas, hermanos, en el capítulo 17, específicamente en los versículos 28 al 30, se va a mencionar algo importante, hermanos. Ahora, hermanos, ya me escuché más fuerte. ¿Eso por qué? Creo que me lo pedimos, ¿verdad? Por razón no me escuchaba, hermanos. Y ustedes no me dicen. Mire lo que dice del 28 al 30. Mire lo que dice uno de los evangelios, hermana Delia, pero ya no referente a los antediluvianos o a los tiempos de Noé. Mire cómo va a mencionar una situación muy parecida a la de Noé. Y dice lo siguiente: asimismo, como sucedió en los días de ¿quién? ¿Recuerda quién fue Lot? Aquel que tuvo la oportunidad de elegir y se acercó, hermana, a la zona más cómoda, abundante y privilegiada. Ahorita le voy a hacer un comentario. Dice, versículo 28, hermanos. Comían, ¿qué cosa, hermanos? Bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó. ¿A cuántos, hermanos? Y miren lo que dice el 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta, hermanos, que este mismo versículo hace mención a aquellos que comían y bebían, compraban, edificaban? Es decir, su vida estaba inmersa en las cosas de este mundo, hermanos. No había temor a Dios. Seguramente ya no había conocimiento de Él. Lo único que estaban viviendo era un momento placentero, donde hacían dinero, trabajaban, vivían, descansaban, disfrutaban. ¿No le recuerda esto la historia de Salomón? Salomón dice, hermanos, que no negó ningún placer a sus ojos, que manejó todo el dinero que usted ni siquiera a lo mejor ni nos podemos imaginar. Tenía cantores y cantoras, decía él. No me privé de absolutamente nada. Pero el mismo Salomón dice, pero por causa de esto, un día llegué a aborrecer la vida, porque lo tuve todo. En otras palabras lo estoy diciendo, lo tuve todo, pero Dios ya no estaba en mi corazón. Por eso él, amigo, cuando cierra su libro de Eclesiastés, él dice, el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo de quién, hermanos. ¿Se da cuenta de esto? Miren, hermanos. Dice, déjenme rezar tantito. Génesis 19, 4 y 5. La hermana Elena define esta situación de los antidiluvianos, de los tiempos de Lot, como una gran depravación moral. O sea, dentro de esa gran depravación, hermanos, ella contempla, por ejemplo, la comida y la bebida. Pero también menciona esta parte que lo vamos a leer aquí. Miren, hermanos, note usted qué tan grave era la situación y la descomposición social que en ese momento existía antes de la destrucción. Miren lo que dice. Pero antes que se acostasen, o sea, iban a ir a dormir, rodearon la casa los hombres, ¿de dónde, hermanos? Donde vivía Lot. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos. ¿Para qué cosa? Y yo sé que los hermanos de la iglesia entienden y saben el significado de conocer a que se está refiriendo esa parte de la Biblia. Pero yo sé que nuestros amigos que nos acompañan probablemente no lo sepan. ¿Sabe usted qué estaba a punto de pasar? La depravación moral, esa perversión, esa continuidad al mal, había llevado a esta gente a violar a cualquier persona que entrara a sus tierras. Las personas de las cuales está hablando aquí, hermanos, eran de los ángeles que habían llegado a la casa de Lot para rescatarlo y decirle que tenía que salir, que todavía estaba a tiempo antes de que viniera la destrucción. Tan grave era la situación que cuando los ángeles llegaron, las personas, los hombres de ahí, hermanas, se juntaron porque los querían violar. ¿Sí me estoy explicando? La maldad, hermanos, en ese momento ya era desmedida. Algo que se estaba prácticamente
completamente casi desbordando. Ya era muchísima la depravación. Le pregunto a usted, ¿cree usted que había familias funcionales y con principios en ese momento? El diablo, hermanos, como en aquellos tiempos, está tentando directamente contra la unidad de la familia y su bienestar. Y lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender, hermanos. Hace rato, hermana Delia le decía que no se olvidara de lo que le estaba comentando. Cuando Lot tuvo la oportunidad de escoger, ¿a dónde se fue? A la parte más cómoda, abundante, bonita y próspera. Hace un tiempo atrás, hace algunos años atrás, no se me va a olvidar esto, nunca se me va a olvidar. Yo era pasante en un despacho. En ese día nos tocó hacer unos trámites desde muy temprano en Cuernavaca. Yo estaba viajando con los que en aquel entonces eran mis jefes. Veníamos en su carro y veníamos, creo que regresamos por la pista. Usted toma esa puerta, ya no quiere ser abierta, ya no la mandamos. Y yo recuerdo, hermanos, que tomamos por Paloma de la Paz, pasamos por Tepoztlán, y cuando estábamos entrando ya a la parte de Costa, hermana Paz, el que era mi jefe había sido mi maestro en la universidad. Creo que nunca le caí bien. Ya estoy acostumbrado a eso. Y obviamente, pues él sabía que yo era de una iglesia, de una religión cristiana. No recuerdo ni por qué, hermanos, salió el tema en este asunto de la religión, lo vamos a llamar así, ¿no? Y entonces, él me decía algo que me llamó la atención. No es cierto, hermano, no estábamos entrando en Cuautla. Yo estaba viajando solamente con él, e íbamos por el Boulevard Libertadores, que es donde está la iglesia de Cuautlisco, y que lo puede llevar hasta la parte del rastro o el asilladero ahí en Cuautla. Ahí, ya recordé ese momento. Solamente iba con el ya recordé. El otro es Cuautla. Y entonces, hermanos, él salió el tema, me hizo algunas preguntas, le contesté, ya no recuerdo qué, pero hay algo en específico que él me dijo. Es que, mira, Iván, si tú te das cuenta, ojo, donde hay más pobreza e ignorancia, prevalece más la religión. Pero donde hay más prosperidad o más desarrollo, pues, donde la gente estudia más, no predomina la religión. Por eso nuestro país es uno de los países más grandes en creencias religiosas y en toda su diversidad de creencias. Pero me dijo él, si tú te vas a Holanda, y me llamó mucho la atención, si tú te vas a Holanda o te vas a esos países, la religión no predomina en esos lugares. ¿Por qué crees? Le dije, ¿por qué? Porque la gente no es ignorante y no hay pobreza. Y me llama la atención, hermanos, porque Holanda sí es un lugar bien próspero. Tengo el propósito de conocer esos lugares, espero lograrlo pronto. Mientras tanto, solamente me deleito cuando está viendo videos de gente que va para allá. Pero estoy ahorrando pesito a pesito hasta que se me cumple. Pero mira, amiga Teresa, ¿qué cree? Que Holanda se sabe que fue el primer país en autorizar el matrimonio entre parejas del mismo. O sea, ¿sabe qué importa? ¿Qué caso tiene, mejor dicho, que tengamos dinero, riquezas y poder si vamos a estar alejados de Dios y el concepto de la familia se va a desfigurar? Prefiero ser un ignorante pobre, pero viviendo bajo la voluntad de Dios. Voy a contar este testimonio.
dónde, solo voy a decir las circunstancias. Mi mamá, cuando aceptamos el sábado, hermano, cuando regresamos a la iglesia, hermanos, y nos bautizamos los dos, parece que firmamos un decreto de muerte. Mi mamá perdió su trabajo, era muy solvente. Mi hermano enfermó, todo el dinero se fue y empezamos a conocer lo que es la necesidad. Sin embargo, mi mamá, por esa necesidad tan grande, yo tuve que aprender a hacer unas cosas que nunca pensé que iba a aprender a hacer para salir adelante. Pero a mi mamá se le presentó la oportunidad un día por unas hermanas de la iglesia que son de Tlaxcala, de empezar a conocer este mundo que le llaman como las empleadas domésticas. Otros les dicen, y ya no se menciona tanto porque se considera despectivo, las famosas sirvientas. Mi mamá, después de trabajar en oficina, no era jefa, por supuesto, pero tenía un buen trabajo, ganaba bien, y ahora hacer eso era un contraste muy grande en la vida de mi mamá. Nunca había tenido la necesidad de hacer eso mi mamá. Sin embargo, cuando uno acepta a Cristo, Cristo maneja procesos que son dolorosos y a veces humillantes, pero para cambiar nuestra vida para bien. Resulta, hermanos, que en ese trayecto, durante varios años que mi mamá se dedicó a eso, y le fue bien, llegó a trabajar con unas personas de mucha influencia en el país, gente que de verdad conoce el dinero y que no conoce la necesidad. Mi mamá llegó a trabajar ahí, conoció a personas influyentes, pero un día, hermana Berta, mi mamá me platicaba que en esas casas, en particular una persona muy poderosa en ese momento, por ejemplo, me platicaba Saré, y le llevaron un cachorrito de tigre, y mi mamá lo cargó, y lo tenía como perrito en la casa. Dice que le cocinaban argentinos, norteamericanos, españoles, gente de otras naciones. A mi mamá le cocinaba un chef internacional y su hijo comiendo garnachas ahí en la colonia. Lo que el chef les decía, ¿qué quieren comer? Y lo que quisieran, se los preparaban. A mi mamá la llevaban al mercado, pero no como yo, hermano, la comí. Mi mamá tenía chofer para ir al supermercado. Era sirvienta, pero premium. Nivel dorado, mi mamá, pero platino, no sé qué era mi mamá. Pero un día, amigo Tomás, mi mamá viajaba todos los viernes a Cuautla para pasar el fin de semana conmigo y para guardar el sábado. Y un sábado, en la semana, yo tuve mucha actividad en la iglesia, cosas que hacer en ese momento. Y aunque ya nunca nos faltó la comida, Tomás. Pero ya no nos preocupábamos como antes porque ya había solvencia otra vez. Por alguna razón, Tomás, no se compró o no se preparó comida ese día especial para el sábado. Así que ese día, ese sábado después del culto, teníamos una mesita medio fea, ya no existe pues, pero se sentó conmigo mi mamá ese sábado. Estábamos comiendo, tal cual te lo digo, Tomás, frijoles. No recuerdo qué otra cosa llevaba, pero había frijoles. Con queso y habíamos hecho un agua de sal. Y estábamos comiendo. Y como cada sábado mi mamá me platicaba algunas cosas de la semana, etcétera, etcétera. Y de repente, amiga Teresa me dice: hijo, ¿no sabes la felicidad que siento de estar aquí contigo comiendo este plato de frijoles? Y yo le dije: ¿por qué, ma? Y dice: mira,
allá donde trabajo, es una casa grandísima y lujosa. Lujosísima, hijo. Pero la esposa, con todo su dinero, está encerrada en su cuarto todo el tiempo, tomando medicamentos todos los días, antidepresivos, comiendo, autodestruyéndose, durmiendo casi todo el día, porque tiene muchos problemas con su esposo. Y su esposo, por otro lado, a veces duerme en otra habitación, se va muy temprano de su casa y se va todo el día. Y me decía ella, hijo, para mí es triste que la señora se espera, ¿sabes?, a que todos se vayan para ella ir a comer a la mesa, pues, sola. Fumaba, tomaba su café, medio desayunaba, y así era su vida. El esposo, ¿sabes?, desayunaba completamente solo. Los hijos, nunca, dice mi mamá, mientras el tiempo que estuvo ahí, nunca vio que se sentaran con sus papás a comer, a platicar o a disfrutar. Uno de los hijos hacía fiestas en su casa, se alcoholizaba y metía a las muchachas a su recámara. Y ella vio cómo entraban y salían diferentes mujeres de esa casa. Y dice ella, mi mamá, que a veces escuchaba y decía que ellos se gastaban en una fiesta, en una noche de antro, hasta unos 30,000, 40,000 pesos. O sea que tal vez alguno de nosotros no se lo gana ni en un mes. A veces hasta en un año se gana esa cantidad. Había dinero, hermanos. Había poder y pienso yo que lo sigue habiendo. Porque esas personas difícilmente bajan de ese estatus económico o social. Pero su familia estaba completamente destruida. ¿Sabe qué le gustaba a algunas patronas que tuvo mi mamá? Que mi mamá le enseñaba coritos y cantitos a los niños chiquitos de las casas. Y le decían, porque mi mamá se llama Isabel, Chabela pues, y le decían, Chabelita, sígale enseñando a mis nietos o a mis hijos lo que usted les enseña. Y los niños amaban a mi mamá. Hermanos, Sodoma y Gomorra y los antediluvianos vivían en situaciones parecidas, de mucha solvencia y mucha prosperidad. Pero su familia, ¿cómo te llamas, amiga? Sandra. Sandra, su familia, las familias, la sociedad estaba completamente destruida. Mencióname un influencer o un youtuber o un tiktoker, o como le llamamos hoy en día, que promueva valores y principios, amigo. De los que son influyentes, de los que son grandes, no de los que lo siguen 1,000 personas, de los que tienen millones. Mencióname a uno, Tomás, que te enseñe principios y valores. Que te diga, Tomás, debes de ser hombre de una sola mujer. ¿Sabe qué enseñan todos ellos, hermanos? ¿Sabe qué enseñan todos ellos? La adquisición y el poder con el dinero fácil y rápido, sin esforzarse mucho. ¿Sí me estoy explicando? Pensaba no tardar mucho, hermanos, pero ya me extendí. Hermanos, la destrucción de la familia, desafortunadamente, es parte de los últimos tiempos. La pregunta es, para ustedes, para mí, ¿dónde queremos que esté nuestra familia?
¿Qué estamos haciendo para que no esté como la mayoría? Hermana Berta, ¿tiene usted hijos? Usted es miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿No le gustaría, quién es usted, Teresa? ¿No le gustaría ver a su amiga en el reino? Hermana, ¿cómo se llama usted? ¿Usted? Elizabeth. Me imagino que tiene hijos, hermano. Y pienso que uno de ellos es el que está al lado. ¿A poco no le gustaría que él llegara con usted y con toda su familia a la meta final? Pero para eso, hermana, se tiene que trabajar muchísimo. Hermano, pero Cristo ya hizo lo imposible. Cristo ya hizo lo que usted y yo no podemos hacer. Pero en lo que sí podemos hacer, Cristo espera, hermanos, que trabajemos con todo el ímpetu y las ganas y que demostremos que queremos estar ahí. Hermanos, el diablo sabe lo que está haciendo. Y dice la hermana Elena que él no duerme y no descansa porque todos los días está pensando una manera diferente de cómo destruirnos. Él está velando, hermanos. Él sí está velando. Él no está descansando, hermanos. Él está ocupado en su tarea. Él está ocupado en su objetivo. Él está ocupado, hermanos, en su misión. Él tiene claro el objetivo. Él sabe que va a ser destruido. Él sabe que el tiempo se le está terminando. Yo creo a veces he pensado que no hay nadie mejor que tenga tan presente los tiempos que el mismo Satanás, hermanos. Porque él tiene que tener visión de todo el escenario, porque es parte de su misión y de su plan para destruirnos, hermanos. ¿Quiere usted ver familias aquí? Usted sea una buena familia. Sea una buena persona. Practique los valores, practique los principios, esfuércese cada día. Nadie puede decir, hermanos, que no lo podemos lograr. Yo agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Mañana concluimos, no sin antes pedirles que nos pongamos en pie y que podamos terminar con una oración, hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque en tu gran misericordia has dejado un plan perfectamente trazado para que nosotros podamos llegar a la meta, Señor. Y no solo de manera individual, sino como familias. Señor, estamos en tiempos muy complicados. Estamos en tiempos muy difíciles. Estamos en tiempos, Señor, donde es muy fácil resbalar, caer, trastabillar e incluso irnos de la iglesia y nunca regresar. Señor, queremos pedirte humildemente que tu plan sea una realidad en nuestra vida. Pero que nuestro testimonio sea de ejemplo para otras familias. Que se den cuenta que Cristo puede cambiar, que Él puede transformar aún hasta el más vil pecador. Señor, te rogamos, te pedimos que nos protejas como siempre lo haces. Y si tú ves que nos estamos alejando, usa los medios necesarios para que nosotros regresemos a casa. Bendice a cada una de las familias de esta iglesia y que todos los mensajes expuestos hayan quedado sembrados en el corazón de nuestros amigos invitados. Y que aún ellos sepan, Señor, que a pesar de las calamidades que puedan estar viviendo tal vez, tú les amas y quieres verlos bien. Permítenos disfrutar este sábado en familia, Señor. Y no solo en familia carnal o de sangre,
sino familia espiritual. Gracias por todo, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.